Bueno, entonces, de la clase pasada nos había quedado pendiente la segunda parte de la conferencia de Michel Foucault, que es un autor, donde habla de la transdiscursividad. Bueno, voy a hacer un breve repaso por lo que dijimos en la clase anterior, breve, porque no quiero que me pase lo mismo que quedarme corta de tiempo, respecto de la cuestión del autor. La semana pasada comentamos bastante extensamente el artículo de Barthes, que es La muerte del autor, y comenzamos a explorar esta conferencia de Foucault de 1969 titulada ¿Qué es un autor?, donde él dialoga claramente con el artículo de Barthes. Y bueno, lo que postula Foucault, como ya dijimos, es pensar las funciones que deja libres la desaparición del autor de la que habla Barthes. Entonces pasamos de la noción de autor empírico, podríamos decir autor real, de la figura civil y social del autor, a la muerte del autor que postula Barthes, entendiendo que en la escritura el texto pierde su origen y por lo tanto el autor deja de ser el padre de ese texto, deja de tener derechos de propiedad sobre la obra. Y lo que plantea Foucault en su reflexión es pensar qué funciones deja libres, es decir, ¿qué hacemos con esa desaparición? ¿O qué ocurre, dado que en efecto el texto ya no es la expresión de un sujeto? O sea, Foucault comparte con Barthes esta parte, digamos, de la conceptualidad de su artículo, que hay un autor real que no deja de desaparecer en su escritura. Ahora bien, el aporte de Foucault, que es bien interesante para nosotros, los que nos interesa la literatura, es que esa desaparición del autor provoca una cantidad de rasgos que él llama función autor. Comentamos algunos la clase pasada, no los voy a repetir todos, pero no había llegado la clase pasada a hablar de la transdiscursividad, que es un rasgo muy importante de la función autor. Después, yo les subí al aula virtual, me olvidé aclararlo antes, el texto de Agamben, el autor como gesto, que es un artículo que está en este libro interesantísimo de ensayos de Agamben, que se llama Profanaciones. En este libro está el artículo El autor como gesto, que digamos, es una continuación de la conferencia de Foucault. Arranca con la conferencia de Foucault, nos hace una síntesis maravillosa en las 3 primeras páginas de la conferencia de Foucault, y a partir de ahí hace también Agamben su aporte. Voy a tratar de que hoy me dé el tiempo para hablar de ese artículo de Agamben. O sea que tanto el de Barthes como el de Foucault como el de Agamben están conectados. Y los tres tienen, digamos, conceptos en común y un aporte particular cada uno. Vamos a la noción de transdiscursividad. Lo que postula Foucault es que un autor puede ser autor de algo más que de sus propios textos. Esta idea, que nosotros vamos a poder entender perfectamente, porque efectivamente todos los saberes tienen esta característica, los saberes humanísticos particularmente, sería un rasgo más de la función autor y de algún modo prueba que el autor no es un sujeto, digamos, un sujeto de razón, o no es solo eso, porque de hecho los autores
que se presentan como instauradores de discursividad son precisamente autores de algo que no escribieron, pero que de algún modo pertenece a lo que fundaron. Foucault da dos ejemplos que conocemos, Freud y Marx. Nosotros a esos dos apellidos les vamos a sumar otros, pero primero entendámonos con el ejemplo que da Foucault. Con toda evidencia, tanto Freud como Marx son autores de algo más que de sus propias obras. Marx no es solo, dice Foucault, el autor del Capital. Freud no es solo el autor de la interpretación de los sueños, por nombrar las dos obras capitales de cada uno, sino que también de un modo mediato son también autores de otros textos escritos por otras personas, pero que de algún modo y de manera ineludible pertenece a lo que fundaron. Yo agregaría ya mismo a los dos apellidos que cita Foucault, uno que es bien conocido por los estudiantes de letras, uno más, que es Saussure. Y también podríamos hablar de Nietzsche y de otros filósofos. Cuando decimos, por ejemplo, el propio Foucault se inscribe en la estela del pensamiento de Nietzsche, sobre todo en algunos de sus textos, cuando yo leo La arqueología del saber, de Foucault, un texto de 1969, del mismo año de esta conferencia, está a todas luces y de manera evidente y explícita inscripto en la conceptualidad nietzscheana. Eso sería transdiscursividad, o, dicho con más precisión, entre Nietzsche y Foucault hay una relación transdiscursiva. Y eso no significa que Foucault no haya escrito La arqueología del saber. Por supuesto, es de su autoría, pero está en la estela del pensamiento de Nietzsche. De algún modo, ese texto pertenece también a Nietzsche. Pertenece a lo que Nietzsche fundó. Bueno, ustedes seguramente ya están pensando en otros ejemplos, porque esto sucede muchísimo en filosofía, en teoría literaria, en lingüística, en historiografía. No tanto, a lo mejor yo no puedo opinar en ese terreno, no tanto, según dice Foucault, en las ciencias duras, en la ciencia experimental. Él establece una diferencia, que no viene muy al caso, yo no la voy a explanar, pero él establece una diferencia entre la paternidad de los discursos en las ciencias duras y la paternidad de los discursos en las ciencias humanas. Pero podemos hablar de las ciencias humanas, que es lo que conocemos. Uno, a veces de manera explícita y a veces de manera implícita, reconoce en un texto la autoría de otro autor y no el que firma. A veces es explícita la deuda, ¿no? Y a veces no es tan explícita. En cualquier caso, esto es lo que Foucault llama transdiscursividad y les otorga a estos autores la calidad de instauradores de discursividad. ¿Esta idea se entendió? Porque después se da un debate respecto de la literatura, que es lo que a mí más me interesa. Pero primero tengo que explicar en qué sentido hablamos de transdiscursividad o de instauradores de discursividad. ¿Será porque, quería preguntar algo, será porque en donde interviene el discurso y el diálogo, interviene también la ficción, a diferencia de las ciencias más duras, ¿no? Que es todo más... La ficción. No entendí. En el discurso, al hablar, en el diálogo, o al escribir en una obra literaria, interviene la ficción. Por eso será que
que puede haber casos de transtextualidad. Bueno, pero no llegué yo todavía a la literatura. Yo lo que les estoy preguntando es si este concepto se entiende, porque Foucault le niega a la literatura la posibilidad de la transdiscursividad. Ahora voy a explicar por qué. Y en todo caso discreparemos con Foucault si hiciera falta. Acá no es repetir las palabras, tipo lo que hablábamos antes de inter y hipertextualidad, de lo que veníamos hablando, sino que en realidad, Freud, que tiene la idea de los sueños, ¿no? Alguien toma esa idea y hace su planteo, pero la idea principal es de él. Claro, algo así. De algún modo... Como que el segundo no inventó nada nuevo, como que el discurso de los sueños ya está hecho y toma ese discurso preexistente para presentarlo a su modo. No quiere decir que el segundo no diga nada nuevo, no. No. Justamente no es lo Está que bien. pasa. Por ejemplo, en los años 50 en Francia se desarrolló la teoría de... Lacan desarrolla su teoría psicoanalítica, ¿no? Jacques Lacan. Y se había generado una especie de polémica en los círculos psicoanalíticos respecto de cuán lejos estaba la teoría de Lacan del psicoanálisis freudiano. Y entonces, a propósito de esa polémica, el propio Lacan, en uno de sus seminarios, les dice a sus alumnos, por lo menos circula a modo de anécdota, les dijo a sus alumnos, yo no sé si ustedes son lacanianos o no, pero yo soy freudiano. Que no sé si lo dijo, porque circula como una anécdota inchequeable, pero sí es interesante la anécdota, más allá de su veracidad, porque la teoría de Lacan es de base psicoanalítica freudiana. Por cierto que Lacan plantea muchas cosas que no están en la teoría de Freud, pero la base de la teoría de Lacan es el psicoanálisis freudiano. Entonces ahí tendríamos una relación transdiscursiva, no porque Lacan no haya dicho nada nuevo, al contrario, realmente renueva un montón de conceptos teóricos y también conceptos de práctica clínica, pero está en la conceptualidad de Freud, no rompe con Freud, no dice, bueno, yo soy psicoanalista y voy a decir otra cosa, o otra cosa que contradice el corazón de la teoría freudiana, todo lo contrario. Entonces ahí tendríamos una relación transdiscursiva. O la relación que puede haber, no sé, que nosotros podríamos establecer entre Marx y Raymond Williams. No sé si lo han leído, pero bueno, es un teórico absolutamente marxista, o como decía un profesor mío, marxiano, Raymond Williams. Toda el pensamiento de Raymond Williams está absolutamente inscripto en la conceptualidad de Karl Marx, usando los conceptos de Marx que a él le interesaban, no todo Marx, digamos, no los conceptos técnicos de economía, pero sí muchos conceptos sociológicos que lo ayudan a Williams a pensar, por ejemplo, las relaciones entre literatura y sociedad. Sí. Ahora lo estoy viendo también en pedagogía crítica, ¿no? Que tengo en problemática, y aparece Freire, obviamente, como primer pedagogo crítico que conocemos, pero aparecen ahora McLaren y Giroux, o Giraux, o como se diga, como que toman también cosas de Freire, de la pedagogía freiriana, y agregan sus cosas ellos dos, obviamente, pero entonces ahí también tengo un transdiscurso. Totalmente. Ahí hay relación transdiscursiva. Vos fíjate que casi sin pensarlo dijiste la pedagogía freiriana, y yo dije la conceptualidad nietzscheana. Cuando se crea el adjetivo nietzscheano, freireano, freudiano, lacaniano, ahí ya eso es una huella en el discurso.
que nos estaría indicando de que si hay un adjetivo, es porque hay una discursividad que se va del texto, de las páginas del texto autografiadas por un sujeto. Porque estamos Claro, como que hablando vamos a ya de algo reconocer. que es más que un libro. Sí, y Estamos vamos a hablando de algo que es más que un reconocer libro. eso en el otro texto, o sea, vamos a decir, esto es idea primera de la pedagogía freiriana, ¿no? De la pedagogía crítica freiriana, que fue como el primero que la instala, ¿no? Como que reconocemos en otro texto, lo reconocemos a él y lo llamamos así. Ya le pusimos Claro. un sujeto. Por supuesto. Como que, por ejemplo, Lacau, por ejemplo, no va a ser, ¿cómo se dice? Lacaniano, pero sí puede ser freudiano, puede ser de otro. El texto que interviene siempre es de otro. Uno mismo no puede tomar ser uno mismo. Uno tiene la intertextualidad o la transtextualidad de otro autor. Siempre. Ojo que no son los conceptos de Genet, porque vos me decís transtextualidad y no estamos en el universo de Genet. No tiene casi nada que ver. No, te lo aclaro por las dudas. Sí, sí, es verdad. Transdiscursividad. Genet no está pensando en estos términos. Está pensando de una manera, me atrevería yo a decir, más mecánica y más inmanentista. Foucault está pensando en la circulación y el modo de circular y de funcionar el discurso en la sociedad. Esta es la gran diferencia. Está bien que haya salido el tema, Denise, para que yo aclare esto, ¿no? Porque es muy importante. Sí, es verdad, me quedé con la transtextualidad de Genet, es verdad. Para mí es las fácil equivocarse los conceptos. Sí. Sí, que para mí las palabras que me fueron muy claras fue instaurar un discurso. Una vez que ese discurso está establecido, ya el resto de la humanidad para ciertos temas o científicos o filosóficos habla en términos del que instauró ese discurso, que por ahí no es el que creó la disciplina, pero es el que planteó el discurso, las palabras, el vocabulario, la metodología, el modelo, uno ya después habla en términos de, qué sé yo, de Lacan o de Freud o de Nietzsche o de lo que fuera. Digamos, así lo interpreté yo, no sé si es correcto. Absolutamente, sí, absolutamente, porque además es precisamente el término que usa Foucault, el de instauradores de discursividad. Entonces va a decir, existen estos autores que además de autores son instauradores de discursividad y por lo tanto son también autores de aquello que se escribe a partir de ellos, como decís vos, que se escribe a partir de sus conceptos, de sus metodologías, de sus sistemas, de sus modelos teóricos. Absolutamente. Bueno, se entendió por lo que veo. ¿Cuál es el debate? Podrían debatirse muchas cosas, pero ¿qué dice el propio Foucault que invita a la discusión? Foucault dice que entre dos autores que tienen una relación transdiscursiva, el segundo, digamos así, generó modificaciones. Es decir, Foucault plantea que el autor que es instaurador de discursividad lo es porque crearon no solamente textos, sino reglas de producción de otros textos. Dice textualmente eso Foucault. La regla de generación, de producción de otros textos y de otros discursos a partir de lo que fundaron. Entonces, si el instaurador de discursividad creó, además de textos, la regla de producción de otros textos, abrió el juego para que otros autores plantearan no solo analogías con el discurso instaurado, sino diferencias. Sino diferencias. Bueno,
lo cual es muy cierto, ¿no es cierto? Estamos hablando de otros autores porque esos otros autores generaron alguna modificación, alguna diferencia, alguna superación o corrección o modificación a las posibilidades del discurso instaurado. ¿Cuál es la discusión? Foucault dice que en la literatura eso no pasa, que cuando hay un escritor de literatura que instaura discursividad, da lugar a una serie de analogías o de imitaciones o de reproducciones y no a una serie de diferencias. Por lo tanto, la transdiscursividad para Foucault no se da en el campo literario. No sé si leyeron la conferencia, ahora voy a perder un poco de tiempo buscando la cita, porque no la busqué antes. Porque él cita a Anne Radcliffe, la autora de novela gótica, ¿no? ¿Alguna de ustedes leyó la conferencia y recuerda el ejemplo de Anne Radcliffe? Digo, para no quedarme afónica antes de tiempo. No, profe. ¿No? Ah, ok. Bueno. No, vamos con el práctico. Perdón, fueron semanas muy... Fue una semana complicada de entregas varias. Y con parciales de otras materias, sí. No, si no me estoy quejando, preguntaba nomás. Bueno, no, está muy bien. Tendría que haber buscado antes la cita, pero la verdad es que me olvidé. A ver si la Son las 2 semanas arrebatadas de entregas y parciales. No, pero la voy a encontrar. Ahora, dice, voy a estar por acá. El tema es que no hay como... Ay, perdón. Sí. Como que en literatura hay... No sé, estoy pensando, como en literatura hay... Espera que lo encontré. Así después discutimos sobre lo que dice Foucault. Dice, respecto a los instauradores de discursividad, lo que ya comenté, lo particular de estos autores es que no son solamente los autores de sus obras, de sus libros, produjeron algo más, la posibilidad y la regla de formación de otros textos. Esos son los instauradores de discursividad. En este sentido son muy distintos, por ejemplo, al de un autor de novelas, que en el fondo no es nunca sino el autor de su propio texto. Esa es la primera diferencia que establece con la literatura. Freud no es simplemente el autor de la interpretación de los sueños, acá lo pone en alemán, o del chiste, el chiste y su relación con el inconsciente, se llama el libro. Marx no es simplemente el autor del Manifiesto o del Capital, establecieron una posibilidad indefinida de discurso. Bueno, desde luego es fácil, dice Foucault, hacer una objeción. No es cierto que el autor de una novela solo sea el autor de su propio texto. En un sentido, él también, con tal que sea, como se dice, un poco importante, rige y ordena más que eso. Para tomar un ejemplo muy sencillo, puede decirse que Anne Radcliffe no solo escribió El Castillo de los Pirineos y algunas otras novelas, sino que hizo posibles las novelas de terror de principios del siglo XIX. En esa medida, su función de autor va más allá de su obra misma. Solo que a esta objeción creo que puede responderse. Lo que hacen posible estos instauradores de discursividad, tanto como ejemplo a Marx y Freud, porque tomo como ejemplo a Marx y Freud, porque pienso que son a la vez los primeros y los más importantes, lo que hacen posible es algo muy distinto de lo que un autor de novela hace posible.
Los textos de Anne Radcliffe abrieron el campo a un cierto número de semejanzas y de analogías que tienen su modelo o principio en su propia obra. Esta contiene signos característicos, figuras, relaciones, estructuras que otros pudieron volver a utilizar. Decir que Anne Radcliffe fundó la novela de terror quiere decir, en resumidas cuentas, en la novela de terror del siglo XIX se encontrará, como en Anne Radcliffe, el tema de la heroína atrapada en las redes de su propia inocencia, la figura del castillo secreto, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hablo de Marx o de Freud como instauradores de discursividad, quiero decir que no solo hicieron posible un cierto número de analogías, sino que hicieron posible también un cierto número de diferencias. Abrieron el espacio para algo distinto a ellos y que sin embargo pertenece a lo que fundaron. Ese es el fragmento de la conferencia que quería citar, porque es donde establece la diferencia entre el discurso disciplinar y el discurso literario. Dice que toma como ejemplo a Anne Radcliffe, que es un poco la creadora de la novela de terror del siglo XIX, con ciertas características. Según Foucault, lo que provocó esa novelística de Anne Radcliffe es un cierto número de analogías. Otros autores de algún modo copiaron o reprodujeron ese modelo literario con esos rasgos y esas características. Pero Freud y Marx, sigue dando como ejemplo, provocaron algo distinto que de algún modo pertenece a lo que fundaron. No solamente analogías, sino también diferencias. Bueno, se entiende el planteo, ¿verdad? ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Bueno. Pero las analogías... Las analogías eran las cosas parecidas. Sí, sí, que nunca van a ser 100%. Exacto, claro, siempre va a haber diferencias de un autor a otro. Es lo que decía él también. Dice que no. Ahí está la cosa. Yo lo que creo es que el ejemplo es tramposo. Sí. Sí que sí que yo le atribuya a Foucault la voluntad de hacer trampa, pero el ejemplo es tramposo porque efectivamente hubo como una epidemia de novelas de terror a fines del XIX, no solamente a fines del XIX, a lo largo de todo el XIX, con estas características de la heroína romántica, el castillo tenebroso, la típica novela gótica. Y efectivamente son todas muy parecidas. Claro. Como ha pasado, qué sé yo, con la novela de caballería del siglo XVI o con otros géneros, que de algún modo tienen éxito, popularidad o lo que sea, y se reproducen. Eso pasa en literatura, ya lo sabemos. Sí. Pero no podemos definir a la literatura de esa manera. Me parece. O sea, yo discrepo en este punto con Foucault, porque yo creo que hay instauradores de discursividad en literatura. Es, por supuesto, una discusión. Pero creo que hay instauradores de discursividad que han provocado como de una manera distinta, por supuesto, a la del discurso disciplinar, a la del discurso filosófico, a la del discurso teórico, historiográfico, lógico. Pero hay autores que provocaron no solamente un número indefinido de analogías, sino también un número importante de obras que son distintas a la de ellos, pero que de algún modo pertenecen a lo que fundaron y que podríamos establecer relaciones de transdiscursividad. Y a mí me parece que cuando dicen que Borges es el gran autor argentino y la maldición y la bendición de todos los que vinieron después, están diciendo un poco eso. Muchos escritores argentinos están atravesados por Borges. Para mí es un instaurador de discursividad con sus temas, con su forma de escribir, con su estructura, la estructura de sus cuentos. A mí me parece que por ahí él podría ser un ejemplo de que yo tampoco estoy, digamos, a mí me hace ruido lo de Foucault también. El tema es que no decimos como,
o sea, sí podemos decir literatura borgiana, ¿no? Porque la podemos llamar así si queremos, pero tampoco lo decimos quizás cuando leemos otro texto, sino por ahí decimos, se parece más a Borges. Entonces yo lo pensaba, ¿no? El tema de esto, que no sé si hay un discurso, si se quiere, teórico, como con una teoría, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Freire ahora porque fue lo último que entregué, ¿no? No, Freire, es distinto. claro. Es distinto. La relación transdiscursiva en literatura y en ciencia o en disciplinas, en las disciplinas que hemos nombrado, es muy distinta. Claro. Pero no me parece justo ni preciso que se diga que en literatura un autor solo puede generar coincidencias y analogías. No, lo que iba a decir era, no sé, lo tengo a Freire muy cerca porque fue el último que tuve que entregar, así que por ahí lo repito por eso, pero me acuerdo, ¿no?, de lo de la amorosidad pedagógica, eso está atribuido totalmente a él. Pero bueno, esto que vos decís, por ahí en literatura, digo, si yo pienso en el Aleph, y o sea, si pienso en la palabra Aleph, y si la leo en algún texto a futuro, voy a decir palabra borgiana, seguramente, porque es al que más tengo como la palabra Aleph asociada. A ver, no estamos hablando de una palabra, sino de un modo de proceder con el discurso literario. Por supuesto, esto no es una prueba de laboratorio, entonces yo no puedo decir de manera precisa, acá está el procedimiento borgiano en tal otro escritor. Pero uno percibe ciertos modos de proceder con la escritura literaria que establecen relaciones de parentesco evidentes entre autores, y eso no significa que el autor, el segundo autor, copie o reproduzca o simplemente se apropie de algo que pertenece al otro y lo haga de manera idéntica. No es lo que pasa en literatura. Yo voy a dar ejemplos. Por supuesto que ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, porque no es lo que dice Foucault. Foucault es taxativo, dice, no, en literatura esto no se da, punto. Pero da el ejemplo de Anne Radcliffe, donde efectivamente uno va a las novelas de terror del siglo XIX y hay analogías y pocas diferencias. Pero si yo te doy un ejemplo que es el de Poe, porque es inevitable acá hablar de Poe, para mí es inevitable. Edgar Allan Poe, a quien, aunque sea fragmentariamente conocemos, quien más quien menos ha leído 5 o 6 cuentos de Poe, hay muchos más, y no hay solo cuentos, ¿no? También hay mucha poesía muy interesante y sobre todo reflexión filosófica y crítica. Pero particularmente sus cuentos, que son los que más han calado en la historia de la literatura, han generado, yo diría, como dice Foucault, una serie indefinida de discursos, que por supuesto están atravesados por la impronta de Poe, pero también por notables diferencias. Una característica de Poe, vamos a empezar por ahí, esa primera persona alucinada, que aparece en tantos cuentos, ¿no? Que está acompañada por otros procedimientos, ¿no?, que producen el efecto. Lo hemos señalado, me parece, en alguna clase, la ruptura del orden temporal cronológico. Él empieza con muchos de sus cuentos en un presente, en el presente de la narración, y se retrotrae a un pasado y narra los hechos sucedidos en el pasado, y vuelve al punto inicial al final del relato. Eso acompañó a la primera persona, una primera persona totalmente demenciada, o alucinada, o con rasgos obsesivos, generan más las descripciones del espacio, ¿no? Generalmente proliferación de espacios tenebrosos como sótanos, bodegones, cuartos oscuros, etcétera, escaleras subterráneas,
Toda esa constelación de elementos es lo que yo hace un momento llamé modo de proceder del discurso literario. Una cantidad de procedimientos que se conectan y que dan lugar a la consecución de un efecto, como él mismo teorizó. Muchos autores se reconocen y producen sus textos en base a estos procedimientos, pero agregando muchísima cantidad de cosas diferentes, con su propia impronta, con sus propios procedimientos, con su propia manera de ser en el discurso, y por lo tanto, no me parece justo señalar, bueno, este autor es una copia de Poe. Un ejemplo para mí muy que viene a cuento de lo que estoy diciendo es Abelardo Castillo. Si han leído la cuentística de Abelardo Castillo, no todos los cuentos de Castillo, pero muchos se inscriben en la estética de Poe. Yo tengo muy presente uno, por ejemplo, El candelabro de plata. Es un cuento de Abelardo Castillo de la colección Las otras puertas. Me parece que es de la primera colección de relatos de Castillo. Es un cuento temprano. Es un cuento que se inscribe claramente en la estética de Poe. Además, bueno, nosotros sabemos que a Abelardo Castillo le interesaba mucho la estética de Poe. Pero aunque no lo supiéramos, uno reconoce inmediatamente algunos elementos de la estética de Poe, pero están absolutamente transfigurados, o no sé si transfigurados, pero involucrados con otros procedimientos que son propios de la narrativa argentina, de la narrativa rioplatense, el lenguaje, los personajes, algunas características del narrador, que no son copiadas del narrador de Poe, aunque tiene mucho de Poe, el narrador del Candelabro de Plata. Y ahí hay una inscripción, y hay una relación transdiscursiva, para mí evidente. Ese y otros muchos relatos de Castillo, ese tal vez sea el más evidente. Que a mí me hacen pensar que Foucault no tiene razón en esto. Insisto en que me lo pueden discutir. Muchos escritores jóvenes, novelistas argentinos jóvenes, por ejemplo, se inscriben también de este modo, o de manera similar, en la estética de Saer. Estoy pensando, por ejemplo, en Seyfek, Sergio Seyfek. Si han leído Boca de Lobo, por ejemplo, yo reconozco inmediatamente algo que está en el clima de las novelas de Saer. Para mí es inmediato el reconocimiento, pero no quiere decir que Seyfek hace lo mismo que Saer. Es otro autor, es un autor más joven, es un autor diferente, pero hay cierta morosidad en el relato de los acontecimientos, una morosidad que subraya aspectos sensoriales y particularísimos de cada movimiento de los personajes, por decirles un efecto de lectura, ¿no? Un efecto de lectura que a mí me afecta como lectora, y donde yo reconozco a Saer. Está bien, después uno puede leer una entrevista, un artículo sobre Seyfek, y es algo que ha percibido otros lectores, no es una cosa que se me ocurrió a mí porque sí. Evidentemente algo hay, porque es una impresión de lectura muy compartida. Estoy dando ejemplos que tienen que ver con mis recorridos de lectura, y como todo recorrido de lectura, personal y subjetivo, y ustedes me lo pueden discutir. Yo lo presento acá porque me parece que es un tema interesante para pensar, que está asociado a la figura del autor. ¿Sí? Estoy leyendo una poeta griega del siglo VI a.C., 5 a.C., que se llama Safo, se llamaba. Y tiene también una poesía muy íntima, que no se ve en muchos poetas, que habla mucho desde
desde ella, pero desde la intimidad, como que es muy, se nota que está ella inscripta en su poesía. Y después, leyendo a Whitman, tiene mucho eso también él, que todo el tiempo está poniéndose ahí. Digo, después investigando sobre Safo también un poco más, porque es muchos años atrás, descubrí que Platón le dijo en algún momento como la 10ª musa y la nombró, y dice que sirvió de inspiración para muchos poetas latinoamericanos esa forma tan íntima de escribir. Entonces no sé si eso tomarlo como otra discursividad, ¿sí? O no, pero quizás... No te puedo contestar esa pregunta porque uno no la puede responder para todos los casos. Y nos pasaría lo mismo en el caso de las disciplinas en las que Foucault sí reconoce la posibilidad de la transdiscursividad, porque uno puede leer un autor que cita a Marx y toma en cuenta algunos de sus conceptos y después sigue para otro lado y no habría tal relación transdiscursiva necesariamente. Es una cosa que yo creo que merece ser pensada, pero que no la podemos medir con una regla o con un calibre o con una balanza. Está muy bien tu pregunta. No tengo una respuesta precisa para esa pregunta. No, está bien. Y yo la misma pregunta me he hecho muchas veces, ¿no? Porque decir, yo bueno, reconozco la intimidad en ella porque incluso introduce su nombre. Ella introduce su propio nombre cuando en un momento menciona poetas Afrodita, hacen eso, ¿no? Y menciona su propio nombre adentro del poema, de la poesía. Pero bueno, a mí me parece que el problema radica en que la literatura forma parte de las artes. Yo lo asocio mucho este tema del instaurador del discurso, por ahí en las artes, con el concepto que nos dieron de clásico. ¿Qué se convierte en un clásico en la pintura o en la literatura? Alguien que atraviesa las épocas, no es tan definible como un filósofo o un economista o un matemático que estableció incluso un vocabulario específico. Pero un clásico en las artes es alguien que migra a través de las épocas y sigue siendo ejemplo de metodologías, de formas de expresión. Por ejemplo, Picasso, por poner otro género artístico. Él fue por ahí el instaurador del discurso del cubismo, y bueno, y es así, y en literatura debe pasar lo mismo. Debe ser difícil definir el cubismo y debe ser difícil definir un cuento clásico al estilo de Poe o un cuento moderno. Yo pienso que es más innacible esa materia, ¿no? Menos fácil de tomar que el discurso científico. Con Filo también pasa igual, ¿no? Como que todas las preguntas ya están hechas. En realidad lo que sale a la luz vuelven a salir las mismas preguntas y lo que dijo Platón en el siglo V sigue siendo hoy, ¿no? Pero sí que las artes sí son un poco más esto que dice ella. Digo, con filosofía también pasa, porque todas las preguntas que se pudo haber hecho la humanidad, yo creo que ya están hechas. Pero entonces de las volvemos a retomar y las dibujamos de distintas formas y damos nuevas teorías y vamos generando cada vez más cosas, pero las preguntas ya están todas hechas. Pero es muy individual, o sea, cada uno se puede preguntar de una forma distinta, sí, la misma pregunta de una forma totalmente distinta a otro, porque interviene el tiempo, muchas veces, en el medio, entonces la misma pregunta va a tener otras respuestas que en tiempos anteriores, por ejemplo. Bueno, efectivamente determinar la transdiscursividad en literatura no es sencillo y no sé si lo tenemos que determinar. Sería para mí un ejercicio muy estéril decirles, bueno, chicos, les voy a dar este número de esta cantidad de autores y ustedes determinen dónde están las relaciones de transdiscursividad y por qué. Yo jamás tomaría un ejercicio de esa naturaleza.
Porque justamente lo que dice Viviana, estoy de acuerdo, es bastante difícil de determinar. Lo que yo quiero aclarar es que no estamos hablando de un procedimiento. Por ejemplo, bueno, si aparece, no sé, un castillo medieval con una grieta, entonces es transdiscursividad con Poe, porque sería el castillo de la caída de la Casa Usher. No, eso es simplificar las cosas y no se trata de eso. Yo diría en todo caso, una cantidad de procedimientos que determinan una cierta generación de efectos de sentido y que son reconocibles de un autor a otro. Digamos, estoy diciendo algo muy general, pero lo que sí me parece que vale la pena pensar es cómo el autor de literatura también puede, como el de filosofía o el de ciencia, también puede generar algo, ser autor de algo más que de su propio texto. En este sentido habría también instauradores de discursividad en literatura. Creo que, por ejemplo, las tragedias de Shakespeare han determinado toda la tradición trágica posterior. Y a su vez Shakespeare está atravesado por los trágicos antiguos, porque se percibe. O sea, hay muchos estudios comparativos de Edipo Rey y Hamlet, por ejemplo. ¿Por qué hay estudios comparativos de Edipo Rey, de Sófocles, siglo V a.C., y de Hamlet, de Shakespeare, siglo XVII, comienzos del siglo XVII? Porque hay una cantidad de diálogos ahí, y por supuesto Shakespeare estaba muy al tanto de los procedimientos de los trágicos antiguos. Ahora, lo que hizo es completamente diferente. No obstante, se reconoce esa huella. Por cierto, esto de lo que estoy hablando, y tal como lo estoy planteando, es difícil de medir. ¿Cuánto de las tragedias de Shakespeare le deben a las de Sófocles? Seguramente algo importante. ¿Cuánto de las tragedias del siglo XX le deben a Shakespeare? Y algunas de manera explícita y otras de manera menos explícita. Pero evidentemente hay una conexión potente, hay una conexión que establece relaciones de generación y no solamente de copia. De esto estamos hablando. No es solo copias, no es solo reproducción, no es solo analogía, sino también una relación dialéctica de identidad y diferencia. Analogías y diferencias. Y yo tengo en mi cabeza un montón de ejemplos. Y me parece que es interesante pensar esta posibilidad para la función autor, también en literatura, ¿no? La transdiscursividad. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto justo al texto de Menard de Don Quijote? Pierre Menard, autor de Quijote, justo hay en una de las páginas hay dice, es una relación cortejal de Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió tal cosa, la verdad, bueno, y después dice, en cambio, dice, redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego. Vuelve a decir que Menard, en este caso Menard, escribió la verdad cuya madre, o sea, escribe exactamente lo mismo. Hay una analogía completa y me encanta porque lo pone Borges, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Hay una diferencia, es justamente el tiempo. Lo escuché, lo leí varias veces y digo, ¿por qué puso lo mismo? Es exactamente lo mismo, es el tiempo que se puede, bueno, ¿no? Dilucidar. Lo que está diciendo, yo te puedo decir, no voy a hacer el práctico que les pidió Candelaria, pero lo que puedo decir es que esa repetición, sí, lo que está señalando es la diferencia
y no lo igual. ¿Qué quiero decir? ¿Qué le valora el narrador del cuento al genio de Pierre Menard? La capacidad de haber escrito otra vez ese texto, escrito, pero no otra vez, sino por primera vez de nuevo. Es irónico un poco el cuento, ¿no? Es irónico, claro. Claro, pero Sí, ¿qué sí. está diciendo? O sea, ahí hay una concepción de la lectura. ¿Qué está diciendo el narrador de Borges, o Borges a través de su narrador? Que el lector escribe otra vez. Lo que está haciendo Pierre Menard ahí es no copiar, porque no es una copia mecánica, ya sabemos, porque el cuento lo explica. No es una copia mecánica de lo escrito por Cervantes, sino que Pierre Menard logró en el siglo XX volver a escribir ese texto. Entonces, lo que me parece que irónicamente está planteando el cuento es el papel del lector. Un lector que escribe, justamente. Borges en Infamia, ahora no me voy a acordar la cita textual, pero dice que el lector... El libro se llama Historia Universal de la Infamia. Sí, Historia Universal de la Infamia. En el prólogo, en realidad, que está escrito por Borges mismo, en un momento pone que el lector es como que tiene más capacidad que el escritor, o algo así. Ahora no me lo acuerdo textual, ¿no? Tengo el libro, pero está lejos, por eso no lo voy a traer. Pero dice algo así como que el lector es aún más capaz que el escritor, o algo así. Y me llevaba un poco a este mismo texto de Menard, ¿no? Porque en realidad, no sé, siento como que Menard lo está escribiendo eso, como lector también, no solo como escritor. Justamente por las diferencias. Lo encuentro a Menard como lector y como escritor, como las dos cosas, bien ambivalente. Pero la capacidad tiene más capacidad justamente por las diferencias, ¿no? Claro. A ver, ahora quiero traer la cita de Borges. Bueno, no sé si te entendí la pregunta, Denise. Vos me preguntabas qué. Justo no, porque todo lo que estamos, de lo que estás hablando, me queda esto que me quedó, lo leía, la verdad, cuya madre es la historia, que es exactamente igual, y bueno, y es